representamos cada una de las personas o las áreas de departamentos de las agencias de viaje. Una de las cosas que vimos con el producto anterior es que estábamos muy alejados de nuestros usuarios, ¿no? Los usuarios se quejaban de cosas que eran medias obvias. Y por otro lado, yo tenía que entender cómo funcionaba el negocio. El negocio, como vieron, es muy específico y es necesario correr de atrás para poder entenderlo. Entonces, lo primero que hicimos fue crear una agencia modelo con partes de cada una de esas agencias, ¿tá? Créanme que es mera casualidad esas caras, ¿tá? No los van a encontrar parecidos seguramente, ¿tá? Y lo que hicimos fue definir entonces cuál era esa estructura. Lo siguiente que decidimos hacer fue crear focus groups. ¿Ah? ¿Qué hicimos? No empezamos a desarrollar el producto, sino dijimos, vamos a escuchar a nuestros usuarios, vamos a escuchar a nuestra gente, y creamos diferentes focus groups con las diferentes áreas de la empresa para poder escucharlos. Lo siguiente que dijimos es, vamos a utilizar metodología Scrum, pero una metodología Scrum adaptada a nuestra necesidad, porque tenemos que ser aún más ágiles que Scrum. Y por otro lado, y esto es una de las principales recomendaciones del proyecto, fuimos creando nuestra visión. Fuimos tratando de ver más allá de lo que estábamos haciendo y tratar de soñar en cómo tiene que ser nuestra aplicación de futuro. Esa fue esa visión que fuimos transformando a medida que empezábamos a escuchar los usuarios y empezábamos el proyecto. Es lo que hoy nos permite tener idea de cómo va a seguir la historia, digamos, y cómo vamos a terminar. Es muy importante tener una visión final y no ahogarse en la cantidad de problemas que se tenían que resolver. Para eso, una decisión importante que tuvimos que tomar, y eso fue pasado unos meses de ya haber empezado el proyecto, fue decidir que teníamos que rediseñar la aplicación. La primera idea que se tuvo era construir arriba de lo que había, y en determinado momento comenzamos a utilizar la palabra dinamitar. Dinamitemos lo que hay que rediseñar. Y acá hay veces que hay que no tener miedo a los cambios y a tener que desarrollar todo de cero. Porque si nos apoyamos de algo que no tiene una solución adecuada, vamos a estar volviendo a repetir el mismo problema. Entonces decidimos hacer un rediseño de la solución. Pensamos en rediseñarla y pensamos en modularizarla. Dijimos, bueno, vamos a empezar a construir diferentes piezas que se puedan comenzar a utilizar en forma temprana. Y la parte más importante es la validación. Definimos un proceso de validación que estamos llevando a cabo con nuestros usuarios, donde nosotros nos dedicamos a validar y revalidar con nuestros usuarios en un ida y vuelta. En las metodologías, cuando hace muchos años nos enseñaban a desarrollar y a construir productos, nos decían que teníamos que escribir documentos de requerimientos con los usuarios y que los usuarios tenían que validarlos. Pero eso tiene el problema de que los usuarios no saben hacer software. Entonces, yo no puedo ponerle a un usuario a validar un documento, ¿sí? Porque seguramente lo que pueda pasar es que el usuario no esté capacitado o omita alguno de los problemas que tiene que resolver o no se dé cuenta si puede resolver toda la problemática con ese producto. Entonces hay que erradicar esa metodología obsoleta y hay que empezar a interactuar mucho más con los usuarios. Más aún cuando estamos en un negocio totalmente cambiante. Y cuando les digo cambiante es que en el medio del proyecto hubo cambios a nivel de la reglamentación y hubo cambios en la metodología y hubo cambios en la forma de vender los productos que nos hacían de que lo que hubieran validado hace unos meses ya no sería más viable. Entonces es necesario tener una validación constante y adaptarse rápidamente a los cambios para un desarrollo de estos. Bien. Por otro lado, nuestro equipo de desarrollo, además de desarrollar, necesitaba seguir dando soporte. Nos empezamos a dar cuenta de que también teníamos un problema en el soporte que dábamos habitualmente. ¿Tá? Para eso realizamos una encuesta y tratamos de entender a los usuarios, no solamente entender lo que íbamos a desarrollar, sino cómo le vamos a dar soporte y cómo le vamos a implementar a esos mismos usuarios. El producto es un todo, no es solamente desarrollar un software, sino es dar un servicio a nuestros usuarios. Entonces, para eso definimos una serie de encuestas y definimos esta fórmula en el equipo.
Una fórmula que se aprendieron muy bien en nuestro equipo. ¿Qué significa esta fórmula? S igual P menos C es una regla que introducimos bien simple adentro del equipo de soporte y de desarrollo, que se llama la satisfacción es igual a la percepción menos las expectativas. Tenemos que lograr que nuestros clientes, nuestros usuarios, perciban más de lo que esperan de nosotros. Entonces, o tenemos que manejar las expectativas o tenemos que mejorar la percepción. Y por otro lado, otra cosa que venimos implementando es el PO, que es el Problem Owner, el dueño del problema. Y bueno, son cambios que se vienen introduciendo pensando en el futuro cuando esto sea un producto que esté funcionando. Para eso trabajamos mucho en capacitación interna. Nos metimos en un proyecto que se llama GeneXus for Students, que lo habrán escuchado y hay charlas al respecto, en nuestro caso con Anima, donde estamos introduciendo chicos de liceo. Se me apagó la computadora. Creo que dio un problema de batería. ¿No? Como le decía, GeneXus for Students es un proyecto que permite tener estudiantes de forma temprana que GeneXus va capacitando y con los cuales nosotros vamos formando y vamos seleccionando gente de futuro para nuestro producto. Eso nos permite tener gente nueva, con una mentalidad nueva, que viene totalmente renovada y aprendiendo dentro del producto. ¿Se reinició? ¿Se murió el disco? ¿Quieres enchufar acá? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, teníamos que elegir la tecnología adecuada para todo esto. Pensando en la evolución, en que esta solución no podía ser una solución para resolver hoy, sino que teníamos que pensar en el futuro. Teníamos que pensar en multicanal, lo que hablaron hoy en la mañana. Ya no es necesario desarrollar una aplicación para un solo lugar, hay que pensar en multicanal. El producto tiene que poder interactuar y poder verse de diferentes lugares y accederse desde múltiples usuarios con múltiples dispositivos, tanto para nuestros propios usuarios como para nuestros clientes. Tuvimos básicamente dos pilares que eran muy importantes, la parte de seguridad y la parte de interfaz de usuario, y teníamos que tener prevista la escalabilidad del producto para poder soportar picos. Una de las cosas que tiene el turismo es que requiere soportar muchos picos. Un Cyber Monday o cualquiera de esas ofertas que hay generan impresionante la cantidad de picos de la gestión y de ventas de tickets aéreos que se genera. Si nosotros vamos a una solución que no es escalable, por más que nuestra solución sea segura, seguramente vaya a caer. Entonces tenemos que pensar en la escalabilidad de este negocio. Tenemos que pensar en que esto va a ser un negocio y ser muy eficientes en cuanto a la inversión. Entonces, para ello, seleccionamos como herramienta de desarrollo GeneXus. Comenzamos en la U4 y ya estamos en la U12. Esto nos permite, de acuerdo a lo que nombraba hoy de mañana Gastón Milano y Nicolás Jodal, de que nosotros ya estemos en condiciones de pasarnos a la 16. Utilizamos GX Server como forma de integrar la información de todo el equipo de desarrollo y estamos prontos para ir a la nube y como una web app, o sea, utilizar una aplicación como servicio sobre un SQL Server que se encuentra en la nube. Eso es lo que nos va a permitir escalar. De hecho, en forma temprana nosotros ya hicimos el deploy en Azure, ni bien estábamos en la parte de prototipación. Trabajamos utilizando la herramienta Workbit Plus de Develop, que nos permitió generar una interfaz muy rica y desarrollar de forma muy simple determinados controles y automatizaciones en el código, trabajando con un equipo de diseñadores que permitieron incluso personalizar la herramienta. En seguridad utilizamos GAM,
¿sí? Que es la herramienta que recomienda GeneXus para la seguridad, y también Workbit Plus, porque nos permite automatizar determinados controles en el código. Y estamos próximos a utilizar la auditoría de Develop Audit Plus. En usabilidad, así es como luce el producto hoy. Esto está generado con Workbit Plus en GeneXus 15, personalizado por nuestro equipo de desarrolladores. Lo que pueden ver interesante acá, que no por utilizar GeneXus o no por utilizar Workbit Plus, ustedes se tienen que atar a una interfaz de usuario. La verdad es que hoy casi no hay limitantes en la interfaz de usuario que ustedes pueden definir y pueden desarrollar una interfaz bastante rica. Incluso, por ejemplo, en nuestro caso, un catálogo de búsqueda de paquetes dentro del propio sistema de gestión. Con respecto a la seguridad, como la solución está pensada para múltiples empresas y múltiples usuarios, utilizamos GeneXus Access Manager, el GAM, que lo que nos permitió es no tener que dedicarnos a aprender de seguridad. Utilizamos el equipo de GeneXus de 4 profesionales que han dedicado más de 20.000 horas y tienen una inversión de más de $400.000. Cuando nosotros utilizamos GeneXus, tenemos que pensar que hay atrás equipos específicos que están en continuamente actualización, ¿sí?, de esas herramientas, y de los cuales a nosotros nos permite concentrarnos exclusivamente en el negocio. ¿Cómo utilizamos GAM? Utilizamos GAM definiendo las diferentes empresas, los diferentes supervisores permiten definir los diferentes roles que van a tener y darle permisos a cada una parte del sistema. Cada supervisor tiene de forma independiente los permisos en su empresa. A través de un mail se invita a los usuarios a que se registren y validen esa cuenta, y se les asigna un identificador con un acceso y una verificación al usuario con los permisos que se le asignan. Y ese mismo usuario puede recibir múltiples certificaciones para acceder a cualquiera de las otras empresas. Esto nos permite que haya determinados usuarios que tengan acceso a más de una y en cada una mantengan los permisos totalmente independientes. Estamos terminando. Esto es simplemente un ejemplo de los permisos de GAM, pero para que vean, por ejemplo, si alguna vez vieron una pantalla de GAM, esta es la pantalla donde se definen los permisos. Está totalmente desarrollada por nosotros porque hemos personalizado GAM para poder resolver esas situaciones. Estos son los mails de registro y de validación que recibe el usuario. Y ya terminamos. Bien. ¿Alguien sabe qué es Atlas? ¿Alguien conoce Atlas? ¿Saben quién era? ¿Sí? No sabes. No es el del libro. El titán que sostenía el mundo. Atlas es el joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros al cielo. Feo, porque no es que sostenía, sino que lo condenaron a... Pequeño detalle, no fue porque quiso nomás. Bueno, esa es nuestra situación. Eso nosotros lo que queremos hacer es sostener el mundo del turismo con nuestra solución, con este equipo de trabajo, ¿sí?, y con la frase que nos encantó, The Power of Doing. Esta es la imagen de las que aparecieron al inicio en la que yo me quiero ver el día que termine Atlas. Muchas gracias.